Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren, reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y agradecimiento por seguirnos. Estaremos conversando con el profesor Fernando Mírez, quien es internacionalista, articulista, analista político, investigador, académico y es el editor del portal Polis, Política y Cultura. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en esta conversación. Gracias por concedernos esta entrevista, apreciado profesor. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez porque el tiempo en redes es bastante corto, ¿no? Quisiéramos saber de entrada, profesor, aunque esto deberíamos plantearlo al final, pero vamos a comenzar por el final. ¿Qué le parece? Eh, ¿Cómo ve, cómo observa la situación actual de Venezuela y las posibles alternativas de salida que exista? Es una pregunta difícil. Yo creo que la respuesta bajo estas condiciones que estamos viviendo no puede ser optimista, al contrario, muy pesimista, porque con respecto a distintos acontecimientos históricos que se dan en diferentes países, uno siempre ve alternativas. Uno siempre ve salidas, pero le voy a ser franco. En el caso venezolano no veo ninguna alternativa de cambio, por lo menos a corto, ni siquiera a mediano plazo. Yo creo que se ha llegado a una situación que es tremendamente compleja, en donde existen dos contrincantes que no se comunican ni positiva ni negativamente, cosa que a veces hasta en la guerra es posible. Pero en las condiciones actuales que está viviendo Venezuela, yo creo que se han roto prácticamente todos los lazos de comunicación. Es triste, para mí es difícil señalarlo, pero no puedo decir otra cosa si es que quiero ser abierto y honesto. Profesor, la oposición en Venezuela o las diferentes oposiciones, como señalan algunos en Venezuela, desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUD hasta la actualidad en el llamado G4 o G3, en estos 20 años, no ha logrado acceder al poder. ¿A qué cree usted que se debe ese hecho como tal? Precisamente porque el objetivo de la oposición ha sido acceder al poder, salvo determinados momentos en que ha primado cierta lucidez, cierta claridad en cuanto a los objetivos, porque cualquier organización que se plantea acceder al poder debe tener en primer lugar y en forma muy clara la línea y la forma de acceder al poder. En Venezuela la oposición ha transitado por diversas vías, fundamentalmente a través de la vía electoral. Esta vía fue liquidada prácticamente en las elecciones presidenciales sin que la oposición en su conjunto tuviera otra vía. Por un momento parecieron iluminarse las mentes cuando apareció Guaidó y se planteó, digamos, que iba a tener lugar el fin de la usurpación. Pero ¿cómo se podía terminar una usurpación si antes que nada no estaban claramente delimitados los medios para lograrlo? Habían tres alternativas. Una, mediante una insurrección popular. La segunda, mediante un golpe de Estado que se intentó el 30 de abril. La tercera, y en la que se estaba intentando en forma absolutamente absurda durante este último periodo, es mediante una intervención extranjera.
se ha fracasado en las tres vías, en las tres vías. Y justamente en la única vía en que nos había fracasado fue desechada completamente, la vía electoral. Y al suceder esto, ocurrió que el conjunto de la oposición fuese hegemonizada por los sectores más extremistas que existen en la política venezolana. Eso era lo que Maduro esperaba. Es decir, en este instante en Venezuela tenemos una lucha entre dos extremos. Una oposición que en sí no es extremista, pero está hegemonizada por las fracciones más extremistas que hay en la oposición. Y en segundo lugar, un gobierno que por su propia caracterización es extremista. Entonces, esta lucha de extremos contra extremos es la que más favorece a Maduro, porque, a diferencia de la oposición, tiene los medios para enfrentarlas. Y la oposición no tiene esos medios. De ahí entonces que la oposición no tiene en este instante una alternativa precisa. Uno observa los discursos de Guaidó, me los he leído todos. ¿Alguna línea? ¿Algún tipo de conducción? ¿Alguna claridad con respecto a los objetivos? No, no, absolutamente no. Frases gloriosas para el mármol, al estilo de los generales durante la guerra de la independencia, pero frases políticas en donde se especifiquen claramente la relación entre fines y medios, no, 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 no. En ese punto hay un absoluto desierto. Lamento mucho tener que decirlo así, pero nunca había visto en mi vida una oposición más descarrilada, más torpe y más negativa con respecto a los objetivos para los cuales fue creada. Está en una situación sin salida y yo en este instante no tengo ninguna bola de cristal ni tengo los medios para decir esa va a ser la salida. No, en estas condiciones yo no veo ninguna salida, no hay ninguna. Profesor, ¿qué importancia real tiene Venezuela para el concierto de naciones en el mundo? ¿Y cómo ven a Venezuela, esas naciones? Yo creo que en primer lugar, por lo que he venido observando, en Venezuela existe una enorme tendencia a sobrevalorar el papel que el país juega en el escenario internacional. Como si todo el día Putin y Maduro estuviesen conversando acerca de Venezuela, como si el único factor que les importara fuese Venezuela, y uno lee los noticiarios aquí y realmente el nombre de Venezuela no aparece en ninguna parte, en los periódicos tampoco. Si es que es para, digamos, mostrar las condiciones de miseria que ha llegado a tener el país. Ahora, con respecto al coronavirus, se ha mostrado continuamente en televisión las condiciones de los hospitales, las condiciones de las instituciones que están encargadas, digamos, de la salud de la población, y realmente uno compara con Haití, y yo creo que a esta altura no se ven muchas diferencias. Entonces, solamente para eso importa, como una especie de espectáculo. Se va a decir, ah, pero Guaidó tiene el apoyo de 50 países. Cuidado, cuidado, cuidado. Una cosa es que estos 50 países no estén a favor de Maduro y otra cosa es que estén a favor de la política de Guaidó. Y no pueden estar a favor de la política de Guaidó porque la política de Guaidó es la política de voluntad popular, y la política de voluntad popular no es la que apoya, no es la que apoyan estos 50 países. Esa es la verdad. Profesor, mire, según su experiencia y análisis, ¿qué posibilidad real existe de que haya una intervención en Venezuela por parte de los Estados Unidos? Con respecto a las probabilidades de intervención, yo creo que lo ven con total escepticismo. Los artículos que han sido publicados en Europa, en Alemania fundamentalmente, con respecto a eso, están todos de acuerdo en un punto. Eh, la intervención anunciada por Trump forma parte de su campaña electoral. O de
un medio para desviar la atención pública en función de otros intereses, pero ya todos sabemos lo que es Trump. Un día anuncia una cosa, otro día no. Un día insulta a un presidente, al otro día está de acuerdo con él. Es decir, si hay alguien que haya llevado la política internacional a un punto de absoluta desorganización, ese es Trump. ¿No? Yo creo que en este instante, digamos, las condiciones para una intervención no están dadas, entre otras cosas, por por la misma situación que vive el mundo. Imagínense, imaginemos cómo podría haber una intervención en Venezuela en las condiciones determinadas por la pandemia. Nadie podría entenderlo. Además, digamos, es biológicamente imposible. Soldados a 2 metros de distancia unos con otros. Eh, Guardando las distancias. ¿Se puede hacer un acto de este tipo? Yo creo que es ahistórico, es absurdo, en otras palabras. Se olvidan de varios factores. Primero, Maduro no está solo. Maduro también pertenece a una comunidad internacional. Es una asociación de autocracias. Entre ellas podríamos nombrar la rusa, la bielorrusa, la iraní, y en América Latina la nicaragüense, y una gran cantidad de países que no se interesan definitivamente por el caso venezolano. Y por lo tanto, yo creo que Trump no arriesgaría o no quisiera arriesgar, suponiendo que tenga alguna lógica, a veces lo dudo, no arriesgaría un conflicto internacional por el caso venezolano. Dentro de todas las aberraciones de Trump, hay yo creo que un punto que es relativamente lógico. Su política está determinada por necesidades materiales bien concretas. Trump podría realizar una intervención en Venezuela bajo dos condiciones. Una, que eso le reporte ganancias, sobre todo ganancias monetarias. Trump es economicista. Y la otra, que Venezuela amenace de una u otra manera la soberanía exterior de Estados Unidos, lo que no es el caso. Entonces, ¿cómo justificar una intervención? Por las drogas, por el narcotráfico. Tendría que invadir prácticamente toda Asia, porque si hablamos de narcotráfico, yo creo que los implicados en el narcotráfico no están solamente en Venezuela, están en Estados Unidos, están en Colombia, es una red mundial, es una red internacional. Eh, con respecto a ese mismo proceso, tendría que haber invadido Chile, porque está comprobado que Pinochet estuvo bastante involucrado, él, su familia, fundamentalmente un hijo, en el narcotráfico internacional. Es decir, todos creen que se puede repetir la situación de Panamá. Y yo creo que a Panamá no le invadieron porque Noriega era narcotraficante, sino porque habían líos oscuros con la CIA y todo el complejo que ahí se hacía presente. Fue un arreglo de cuentas, pero no por el narcotráfico. Entonces, Estados Unidos, si alguna vez pudo jugar el papel de justiciero internacional, que raramente lo ha jugado, este es el menos adecuado para que ello ocurra. Ahora, el problema es que la oposición venezolana decidió vincularse estrechamente a la política internacional de Estados Unidos. Y como la política internacional de Estados Unidos en este momento no existe, la oposición se quedó sin política. Algunos analistas señalan que esta pandemia pudiera colocar en vilo a la especie humana. ¿Cómo observa usted eso, profesor? ¿Sería cierto que la especie humana está realmente amenazada de extinción por este virus? Sí, pero de ahí a hablar de especie humana son palabras mayores para mí. Es una amenaza general. Y es una amenaza mundial, es una amenaza global.
Y en cierto punto, muchos dicen que estamos en una situación excepcional, en un estado de guerra, lo comparaba Macron en Francia, por lo que yo no estoy de acuerdo, pero no porque, como dicen algunos, esto sea distinto o inferior a una guerra. Yo creo que puede ser peor que una guerra, y lo digo por la siguiente razón. En una guerra, en una guerra se buscan antes que nada objetivos militares. El coronavirus, en cambio, tiene como objetivo a la población civil. Es decir, el objetivo principal del coronavirus, digamos en sentido figurado, casi en sentido poético negativo, ¿m? El objetivo fundamental del coronavirus es atacar a la población en general, sin distingo de clases, de culturas, de tradiciones, de religiones. Por así decirlo, casi irónicamente, es un virus democrático. Nos ataca a todos, nos ataca a todos, por igual. Volviendo al caso venezolano, profesor, ¿es posible que se dé una negociación entre oposición y gobierno con la garantía de la comunidad internacional? La palabra negociación, con respecto a la palabra negociación, yo tengo cierta desconfianza. Primero, digamos, porque no pertenece al léxico de la politología, pertenece más bien al léxico de la economía. Eh, yo creo que para negociar se requieren, digamos, determinados puntos. Entre otras cosas, tener que negociar, tener con qué negociar. Se requiere cierta paridad. Tú tienes esto, yo tengo esto otro, yo te puedo dar esto, tú me haces esto otro. Y no veo con absoluta claridad cuáles son las mercancías, dicho entre comillas, las mercancías negociables en este caso. Yo creo que antes de negociar hay que tener fuerza para negociar. Y para tener fuerza hay que acumular fuerzas. Ahora, las fuerzas en política son fundamentalmente cuantitativas. ¿Cuántas personas están detrás de mí y cuántas personas están detrás de ti? Y es por eso que yo insistía tanto en enfrentar el proceso desde una perspectiva electoral, porque me permiten negociar, me permiten imponer condiciones al enemigo, y en cambio, bajo una especie de sequía electoral como la que hoy existe, la oposición no tiene que mostrar, no tiene que ofrecerle, no puede hacer negociaciones, porque no tiene nada que ofrecer. En Venezuela pudieran presentarse situaciones cercanas, similares a las vividas por Chile cuando Pinochet y la resolución de ese conflicto y a la más reciente en Bolivia. No, yo creo que son bastante incomparables los dos casos. Son dos tipos de denominación diferentes también. Eh, Sin intentar hacer tipología, yo veo, digamos, el gobierno de Maduro como un gobierno autocrático con claras tendencias dictatoriales e incluso totalitarias. El de Pinochet era una clásica dictadura militar con ciertas adscripciones políticas civiles, pero siempre bajo la hegemonía militar. No, no, no. Yo creo que ambos casos no son demasiado comparables, pero sí se podría decir que en Chile se logró la transición sobre la base de un triunfo electoral, el plebiscito. Y en ese caso sí que me atrevería a hacer una comparación, porque yo recuerdo perfectamente aquella época del plebiscito, cuando primero gran parte del Partido Socialista y del Partido Comunista en su totalidad se plantearon en contra del plebiscito porque señalaban que ganara o se perdiera, la situación iba a ser igual y probablemente se iba a perder
porque todo el aparato electoral lo controlaba Pinochet, más o menos los mismos argumentos que se dicen aquí, se dicen en Venezuela, para no participar en la lucha electoral. Bueno, lo importante es que se fue a plebiscito, se ganó y sobre la base de ese triunfo se pudo entrar en un proceso de negociación. Y aquí sí que entró a jugar con fuerza, aquí sí que entró a jugar con fuerza el factor internacional. Es decir, digamos, si Pinochet hubiera pasado por alto el triunfo que obtuvo la oposición durante el plebiscito, habría tenido graves problemas internacionales. Y eso lo comprendieron los militares. Pinochet mismo quería seguir, o incluso estaba dispuesto a masacrar al pueblo en la noche cuando se dieron a conocer los resultados. Mm, Ahí entró a jugar el papel internacional y yo creo que el papel internacional es importante y muy decisivo, pero sobre las bases que ofrece la política nacional. El factor internacional de por sí no sirve para nada, pero en estrecho, en estrecha vinculación con el factor nacional puede ser muy decisivo. En el caso de Bolivia, donde la oposición, a pesar de ser minoría, participó y ese proceso electoral o el fraude en el proceso electoral fue el detonante. En Bolivia se ganó electoralmente. Se ganó electoralmente, no en el sentido de que se hubiesen ganado las elecciones, sino que la oposición, muy desunida, incluso más desunida que la venezolana, fue a las elecciones. Y al ir a las elecciones estuvo en condiciones de percibir el fraude. Si no hubiera ido a las elecciones o si una parte de ella no hubiese ido a las elecciones, el fraude no habría podido ser dado a conocer. Justamente porque se luchó dentro del proceso electoral, es que se pudo percibir lo amañado que estaba ese proceso electoral y luego, digamos, se pudo cantar fraude y al cantar fraude, eh, el ejército no pudo hacer otra cosa sino que sumarse a la mayoría nacional que estaba reclamando fraude. Es decir, primero las elecciones, después el fraude. Y en tercer lugar, la caída de Morales. Pero sin elecciones no habría ocurrido eso. La oposición boliviana, que era minoría, decididamente participó y cobró, como se dice aquí en Venezuela. Si la oposición venezolana de manera decidida participa siendo la gran mayoría, eso puede ser determinante realmente, profesor. Hasta eso lo estoy dudando. No estoy seguro si la oposición venezolana sea mayoría en estos instantes. No hay forma de comprobarlo. No hay forma. Solamente se puede comprobar sobre la base electoral. Porque según los informes que me han llegado, y son muchos, eh, la población, la ciudadanía no está participando en el conflicto político. Es un conflicto, por así decirlo, superestructural que se da fundamentalmente entre el gobierno y la oposición, pero sin raíces hacia abajo, sin vinculaciones con lo que se podría llamar sociedad civil, aunque el término no me gusta demasiado, con la población, con la ciudadanía, tal como la podemos nombrar. Entonces, al ser un proceso superestructural, nos llega a entusiasmar a grandes sectores de la ciudadanía. Aunque en este instante también me están llegando los informes, las comunicaciones, existe un gran cúmulo de protestas por razones obvias, el hambre, la miseria. El pueblo tiene hambre definitivamente, pero de estas protestas por el hambre, yo no estoy muy seguro si puedan derivar todas ellas en un cambio político. A la larga quizás, pero para eso tienen que existir condiciones políticas. Y las condiciones políticas, vuelvo a repetirlo, no las veo en este instante en Venezuela. ¿Cómo puede influir el llamado gigante del sur, Brasil, con Bolsonaro al frente, y por otro lado Colombia con Duque en esta situación venezolana? Sí,
Es difícil evaluar la gestión de Bolsonaro. Parece ser más bien una repetición de Trump en suelo latinoamericano. Es difícil también analizar el peso que tiene Brasil en el contexto latinoamericano. A pesar de su enorme dimensión territorial, las vinculaciones políticas entre Brasil y el resto de América Latina nunca han sido demasiado decisivas. Eh, Nunca ha sido determinante con respecto a otros países. No hay ni siquiera una suerte de sincronía histórica como existía en el Cono Sur, por ejemplo, época de las dictaduras militares, en existencia o renacimiento de la democracia en distintos países al mismo tiempo. No, como que Brasil no perteneciera definitivamente a América Latina y fuese un continente para sí y de por sí. Tengo esa impresión y yo creo que no es tan falsa. Algunos amigos historiadores me la han corroborado. Parece que la historia de Brasil no tuviese mucho que ver con la del resto de América Latina. Tiene pautas propias, se rige por condiciones muy particulares, muy brasileñas, y yo creo que no puede tener demasiada incidencia en lo que ocurra en Venezuela. ¿Y el caso Colombia-Venezuela? Se las arreglan, se las arreglan. Recordemos, digamos, esa amistad enemistosa que tuvieron durante largo tiempo Uribe y Chávez. ¿Sí? De amor y odio. Se entendían perfectamente. Yo creo que en materia de relaciones internacionales hay que distinguir dos planos. El oficial, el que aparece en los diarios, y el que se maneja hacia abajo. Y los dos países saben perfectamente que son países vecinos, que tienen muchos intereses comunes y ven la situación no tanto desde el punto de vista político o ideológico, sino que lo ven más bien desde el punto de vista geopolítico y de las necesidades que ambos tienen con respecto a una suerte de coexistencia pacífica que se ha mantenido, gracias a Dios, durante mucho tiempo. Pareciera ser que en este momento ese sector extremista hegemónico que está al frente de la oposición está apostando a una explosión social en Venezuela que produzca o que Sí, traiga como consecuencia la salida de Maduro del poder. ¿Cómo observa usted eso, profesor? es una lluvia sobre mojado lo que está ocurriendo en Venezuela. Parece que toda la epidemia y los males del mundo se hubiesen conjugado para caer sobre un solo país. Es terrible. Ahora, ¿qué es lo que puede salir de ahí? Yo creo que ya lo dije antes, de condiciones de extrema miseria no hay mucho que esperar, las perspectivas no pueden ser demasiado positivas. Suele ocurrir fundamentalmente que si hay explosiones sociales, aunque no tiene por qué suceder definitivamente en Venezuela, las salidas ocurren por otro lado, más bien, digamos, estado de sitio, hegemonía militar, disciplinización del país mediante la Fuerza Armada. No creo que eso vaya a ocurrir en Venezuela, ni quiero decir que eso va a ocurrir en Venezuela, pero de situaciones de explosión social es en general lo que suele surgir. Elementos que buscan la disciplinización de la sociedad y en ese sentido, digamos, tampoco veo una alternativa positiva. Disculpe lo pesimista, no es que esté con el estado de ánimo bajo, pero hace tiempo que lo estoy viendo con respecto al caso venezolano. En estos días ha salido información referente a que se estarían dando conversaciones entre sectores de la oposición venezolana y el gobierno, con incluso el aval de los mismos Estados Unidos. ¿Tiene usted conocimiento? ¿Le ha llegado alguna información al respecto, profesor? Más que la que usted me puede proporcionar, no, no. Porque de conversar yo creo que siempre se conversa. Es decir, hay entre sectores del chavismo y sectores de la oposición vínculos informales. Hay muchos que estudiaron juntos,
hay muchos que estuvieron incluso dentro del mismo partido, hay ciertos lazos, digamos, incluso familiares, y se va conversando siempre una gran cantidad de conversaciones informales de las cuales nosotros no podemos saber, pero de conversarse se conversa siempre. Ahora, si esto va a existir a un nivel superior, vale decir, digamos, a un encuentro como el que tuvo lugar en Oslo, yo no podría decidirlo. Sé que es en gran medida la intención de Estados Unidos en este instante, o por lo menos de Abrams en este instante, no puedo decir si la de Trump. Es una posibilidad, pero supongamos que se dé esa posibilidad. ¿Quién indica que las condiciones van a ser distintas a las del primer encuentro? Si la oposición llega ahí a exigir la renuncia de Maduro, como condición previa para dialogar, yo creo que definitivamente no va a haber diálogo porque ni Maduro ni ningún presidente del mundo va a aceptar esa condición. O si le van a proponer renuncia a Guaidó y renuncia a Maduro al mismo tiempo, como es la genial idea que la genial idea que llegó de Estados Unidos, yo creo que Maduro mismo se va a preguntar, bueno, ¿y por qué voy a renunciar yo? Que renuncie él si quiere, porque él es representante de un gobierno simbólico. Y Maduro es representante del gobierno real, del que tiene el poder. Y el poder, bajo las condiciones antidemocráticas que existen en Venezuela, no se da por el consenso, ni por la cultura, ni por mucho más. Se da fundamentalmente por la cantidad, por el poder de fuego, por la fuerza represiva que este instante maneja Maduro. ¿Por qué va a renunciar a eso? Tiene todo el poder. ¿Es necesario un cambio de la dirigencia política de oposición para que pueda lograrse un cambio en Venezuela, profesor? Yo creo que lo he venido planteando siempre. Se requiere, o desde hace tiempo, se requiere una reformulación radical del conjunto de la oposición. Yo creo que para que eso ocurra se requiere además un cambio de hegemonía al interior de la oposición. La oposición está todavía bajo la hegemonía de la salida, bajo la hegemonía de la salida, de lo que fue la salida y de lo que puede significar hoy en día. Se requiere, digamos, la hegemonía de un sector que esté en condiciones de establecer una relación política no solamente con el gobierno, sino que con el conjunto de la sociedad. Y eso no lo veo muy claro por ahora, porque aún sabiendo yo aún sabiendo yo de que hay sectores dentro de la oposición, fundamentalmente en partidos grandes de la oposición, que no están de acuerdo con el giro ni con la conducción que ha tomado bajo Guaidó y López, o bajo López y Guaidó, que no están de acuerdo por esa vía, que no están de acuerdo con ese camino, están en cierto modo temerosos que se les pueda acusar de que están rompiendo la unidad. Y yo me pregunto, Dios mío, pues ¿de qué unidad están hablando? Si en este momento no, para que haya unidad tiene que haber unidad en torno a un eje político, y en este momento no hay ningún eje político. La unidad por la unidad, no, eso no funciona. ¿Qué opinión le merece el factor de la llamada mesita o mesa de diálogo nacional y el papel que ésta ha cumplido o que cumplió? Porque al parecer ya no está funcionando. Bueno, evidentemente por lo de la pandemia, pero pareciera que no va a continuar. Sí, yo en lo fundamental nunca estuve de acuerdo, tampoco en contra, pero nunca estuve de acuerdo ni muy entusiasmado por lo que se llamó peyorativamente la mesita. Eh, ¿Por qué? Porque ponía su acento no en un proyecto político, sino que en un diálogo, como si el diálogo per se, un diálogo de por sí fuese una línea política.
Y yo creo que el diálogo es resultante de una línea política, pero no una política resulta de un diálogo. Entonces, esta fetichización del diálogo es lo que me hizo mirar con bastante escepticismo la posibilidad de que estos partidos, que no son fundamentalmente los más determinantes al interior de la oposición venezolana, jugaran un papel fundamental. Si sirvieron para algo, fue para hacer, en cierta medida, los chivos expiatorios del resto de la oposición que le cayó con todo encima. No, lo que hay que hacer fundamentalmente, y ese es mi planteamiento, es esclarecer cuál es la línea. En primer lugar, participar en las elecciones aún bajo las condiciones más negativas que se den, aunque sea por el solo hecho de agitar propagandísticamente las posiciones de la oposición. En segundo lugar, a partir de ahí acumular fuerza social. Y en tercer lugar, a partir de esa fuerza social, plantearse un camino que sea estrictamente constitucional, porque la oposición ha sido fuerte cuando ha estado al lado de la Constitución. Con la Constitución todo, sin la Constitución nada. Y la palabra usurpación es de por sí anticonstitucional. Incluso si se planteara en la revolución, sería anticonstitucional, porque hasta ahora no conozco ninguna revolución constitucional. De tal modo, entonces, que el fuerte de la oposición está en la ley, está en la Constitución, está en el apego a las normas civiles nunca debió haber abandonado. Y ahí yace el origen en ese abandono, el origen, el origen de la actual situación que es realmente pavorosa. Profesor Mires, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre la situación en general presentada en su país, Chile, y esa, vamos a llamarle explosión social que se dio, los factores que influyen en ella y cuál será entonces el futuro mediato de esta situación en Chile. Se refiere al estallido social o, o a la actual situación. Sí, sobre ese tema me he pronunciado bastante, he escrito una enorme cantidad de artículos sobre el estallido social. Creo que ya da para un libro, lo estoy pensando. Sí, esto que sorprendió a todos los chilenos es más bien la consecuencia de una clase política que se había, no en el sentido marxista del término, que se había aburguesado. Es decir, digamos que una clase política que había abandonado eh, el entusiasmo político. Ya no estaba Lagos, ya no estaba Bachelet. Una clase política que ya carecía de liderazgos y existía solamente un liderazgo, el del presidente de la República, Piñera, que es un gran empresario, pero tiene grandes déficits políticos, tiene incluso déficit de comunicación política. Si hay una persona, digamos, que apenas se la deja sola, mete las patas, perdón que estos términos con los cuales me expreso, ese es Piñera. Es decir, no tiene talento político y está en cierta medida, digamos, acosado por problemas que yo creo que él mismo no entiende. De ahí que se produjo una situación así de vacío de poder, y esta fue la condición que permitió que movimientos fundamentalmente juveniles salieran a las calles, se reprodujeran entre sí y dieran a conocer una parte de la sociedad chilena que permanecía oculta. Un submundo político, social y cultural que ni siquiera los mismos chilenos conocían. ¿De qué oscuridades aparecieron, digamos, estas acciones de vandalismo, de destrucción, de odio? Bueno, eso estaba existiendo, solamente que estaba oculto, estaba cubierto y de repente como que encontró una salida. Ahora,
¿Qué consecuencia puede tener eso? Los partidos se esforzaron de una u otra manera, lograron recanalizar el descontento popular mediante una vía constitucional, o sea, mediante el llamado a un cambio de la Constitución. No porque la Constitución sea mala, en el fondo es la Constitución de 1925, que después fue la Constitución de 1933 y que después fue la Constitución de Pinochet, a los cuales le cambiaron algunos puntos y comas, pero en el fondo sigue siendo la misma Constitución de antes. Entonces, no era tan importante cambiar la Constitución. Y si le preguntan a cualquier chileno, incluso a cualquier jurista, si la Constitución hay que cambiarla o no, ellos dirían, yo no veo los motivos para cambiarlo, sino que se trataba de un cambio más bien simbólico. Cambiar la Constitución significaba despedirse del pasado, porque la Constitución simplemente era llamada la Constitución de Pinochet. Entonces, llamar a una nueva Constitución significaba trazar una línea histórica entre el pasado y el futuro y decir, ahora vamos a comenzar de nuevo. Eso lo logró la clase política chilena, desde la derecha hasta el Partido Socialista, hasta la izquierda. Pero en el medio se metió la pandemia. Ya no va a haber, digamos, hasta un plazo indeterminado plebiscito por la Constitución, y ahora los chilenos, como en todas partes del mundo, están peleando entre sí acerca de cuál es la política más correcta con respecto a la pandemia, al coronavirus. Veo con temor que Piñera está siguiendo lo que indica su línea empresarial, a diferencia de lo que han hecho otros países en Europa, que han permitido, digamos, cierta apertura del comercio minorista, del comercio pequeño, para satisfacer algunas necesidades básicas de la población. Piñera está favoreciendo a los inmensos supermercados sin tomar en cuenta que en esos inmensos supermercados se reúne mucha gente, son conglomerados, pero no solamente en esos supermercados, sino que alrededor de los supermercados. Entonces, nuevamente estamos al fenómeno de empresarialización de la política, con los problemas políticos que eso trae consigo. En este instante ha subido el apoyo que tenía Piñera, que llegó a ser muy bajo, hasta cerca del 24 o 25%, pero yo creo que puede bajar fácilmente y él hace todo lo posible para que eso ocurra. ¿Ha influido mucho el hecho de que Piñera no sea un político de carrera, sino un empresario, profesor? No, no, definitivamente no. Es decir, la política es para los ciudadanos. La política es para los ciudadanos, pero la democracia es delegativa y la política deben realizarla los políticos. No es el problema de Piñera que él sea empresario. Puede ser dentista, puede ser abogado, o plomero, o electricista como Valesa. No, el problema no es la profesión, sino que si se logra de una manera u otra la hegemonía de lo político independientemente de las actividades que lleva a cabo cada persona. Sería muy malo, por ejemplo, que un profesor convertido en político actuara como profesor. No, en política tiene que actuar fundamentalmente como político. Hay momentos incluso que actividades que no tienen aparentemente nada que ver con la política son politizadas. Por ejemplo, el Robert Koch Institut en Alemania, se ha convertido en un factor político de primera escala porque es el que da los datos de alza o baja de la mortalidad o de los contagiados, etcétera, etcétera. Y en este instante todos los focos políticos están orientados hacia el Robert Koch Institute. ¿Significa esto que Robert Koch Institute es político? No, en este momento el foco político está orientado alrededor de su existencia. La política podríamos llamarlo así, tiene muchos focos. De pronto se orienta en la cultura, de pronto se orienta en la física, como ocurrió durante la época de Chernobyl, de repente se orienta, digamos, en el Parlamento y de repente se orienta hacia, digamos, un instituto de información médica. Bueno, profesor, todo lo que comienza tiene un término.
Ya hemos llegado al final de esta conversación, de esta muy agradable conversación con su persona, que para mí ha sido muy ilustrativa e importante. Y quiero de verdad agradecerle el aceptar esta invitación y que hayamos sostenido esta conversación. Muchísimas gracias, profesor. Y esperamos, bueno, pronto tenerlo nuevamente en cuanto a su visión. Yo le doy la gracia a usted. Ha sido incluso para mí esclarecedor conversar sobre estos temas porque muchos medios aquí o muchas personas ni siquiera saben dónde está Venezuela, el país donde estoy viviendo. De ahí entonces que muchas gracias y para otra vez podemos seguir conversando. Gracias también a ustedes, estimados amigos digitales. Reciban mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi consideración. Volveremos a encontrarnos pronto. Hasta luego. Gracias a Gracias, usted. profesor.